John Jairo Navia, dice para que lo pongamos en pantalla. Ahí está John Jairo Navia, que es el líder del proceso de gestión patrimonial y nos viene a hablar del lanzamiento del servicio de consulta del archivo histórico. John Jairo, buenos días y gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, un súper cordial saludo, un saludo muy especial para Rafael, para ti, Daniel, y para la anterior invitada, Esperanza Luengas, a quien tuvimos la oportunidad de tener en el marco de la programación cultural de la Biblioteca Departamental con el lanzamiento de su libro, que nos genera muchísima curiosidad y muchísima expectativa. Estuve muy atento escuchándolo y la verdad es que quedé muy motivado. Entonces, sí, igual nosotros, pues aquí estoy. Bueno, John Jairo, usted está en la Biblioteca Departamental, ¿correcto? Físicamente no estoy ahora en la biblioteca, pero de cuerpo, de corazón y de alma, sí, yo soy empleado de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Háblenos un poco de ese lanzamiento del servicio de consulta del archivo histórico. ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo hacemos? Les agradezco muchísimo por esta oportunidad para difundir los servicios de la biblioteca y los nuevos servicios, sobre todo. Pues en la Biblioteca Departamental hemos dado a conocimiento público un nuevo servicio de consulta, que es el archivo histórico. Pues ni más ni menos que estamos poniendo a disposición de toda la comunidad, no solamente el público en general, sino la comunidad de investigadores, los historiadores, todos nuestros archivos históricos documentales. Estos archivos con el tiempo pasan de ser documentos administrativos y empiezan a tener un interés cultural porque empiezan a ser parte de la memoria, específicamente hablando en términos vallecaucanos, pues de los vallecaucanos. Entonces, en la Biblioteca Departamental queremos que todo el mundo acceda a esos archivos. Los hemos digitalizado, los hemos puesto al servicio del público y tenemos 3 grandes fondos. Tenemos el fondo Asamblea Departamental, donde publicamos todas las gacetas oficiales del departamento. Allí podemos ver documentos de la Asamblea desde 1911. Hemos puesto también todos los documentos de la Biblioteca Departamental desde incluso antes de su fundación. Y tenemos también otro fondo muy importante de periódicos antiguos de la región como el periódico del Pacífico, Relator. Entonces, esa es la idea general, que la gente pueda acceder a esos archivos para encontrar ahí mucho de la memoria de este hermoso territorio vallecaucano y de esa gran institución querida por todos nosotros como es la Biblioteca Departamental. ¿De dónde a dónde van las fechas históricas? Sí, muy buena pregunta, Rafael. Los archivos de la Gaceta Departamental van desde 1911. Recordemos, y para poner un poco en contexto, que el departamento se conforma desde 1910. Entonces, en la Biblioteca Departamental tenemos gacetas desde 1911. Tenemos más de 13,000 imágenes de esas gacetas. Para recrear un poco la mirada, ¿qué podemos encontrar ahí? Podemos encontrar todo ese proceso histórico en el que se construyó y se consolidó el ferrocarril del Pacífico. Esa hermosa máquina del ferrocarril que está en lugares como el Centro Comercial Chipichape, pues toda esa historia está ahí condensada en esas gacetas. Está, por ejemplo, la historia oficial de cómo fue que impactó la pandemia de gripe española, los griposos, como le llamaban anteriormente. O sea, que con eso podemos confirmar que aunque las cosas cambian, pues siempre hay ciertas cosas que se repiten en el tiempo. Y de la Biblioteca Departamental, nuestros archivos patrimoniales datan desde 1952, un año antes de que se fundara oficialmente la biblioteca, pues ya la biblioteca había empezado a generar sus propios archivos, que en ese momento eran administrativos, pero ahora son muy interesantes porque son ni más ni menos que un viaje en el tiempo. Los archivos son una máquina del tiempo. Claro. ¿De dónde extraen la información, las fotos, los comentarios, las publicaciones? Sí, los archivos históricos se generan de manera natural a través de la gestión cotidiana de las entidades. Digamos, en una institución como el Antonio José Camacho, pues tendrán
su correspondencia, escribirán a otras entidades, tendrán unos informes de gestión, tendrán inquietudes de los estudiantes, tendrán aspectos como conflictos muy humanos que se presentan en el marco de las relaciones sociales. Esas cosas que ahora se ven tan administrativas, tan de cifras, números, abogados, contadores, pues con el tiempo y cuando pasen 20 o 30 años y entonces nos metamos a esos archivos, o 40 o 50 años, y nos demos cuenta que un futuro presidente de la República pudo perfectamente haber sido estudiante del Camacho en su juventud. Y ahí entonces podemos darnos cuenta de todo lo que la institución universitaria hizo para formarlo como persona, como ciudadano y como profesional. Entonces las entidades generan en sus propias dinámicas esa documentación. Lo que tienen que hacer es que mediante una política archivística, mediante una visión del documento como archivo, pues lo primero que todo lo acopien. Luego entonces tengan una política de conservación y esto incluye clasificarlo, catalogarlo, darle un orden, una estructura para que pueda ser recuperado. John Jairo, para acceder al archivo, ¿el archivo va a estar de manera digital? ¿Va a estar en ambos formatos? ¿O cómo podemos acceder a él? Bueno, esa pregunta tiene 3 componentes. La primera es que los archivos están en ambos formatos, físico y digital. Pero por aspectos de prevención y conservación de los archivos, solo ponemos a disposición los archivos digitales, pues que ni más ni menos... Para eso yo quería hacer la pregunta, es porque qué bacán uno poder ir a tocar el papel y todo, pero me imagino que uno debe tener ciertos cuidados o parámetros para el mismo y no todos podrán acceder a estos documentos. Claro, y tu pregunta tiene un componente bastante importante porque nos pone de cara frente a una necesidad muy grande de toda la sociedad y el Estado colombiano. Es que esos documentos tienen que conservarse no solamente para 5, 10 o 15 años, sino que fíjate que la política o la pretensión es conservación para siempre. Entonces, digamos que el contacto de esos documentos que ya tienen cierta antigüedad con las manos o incluso con guantes, porque se deben consultar con guantes, pero siempre van a estar expuestos a microorganismos que van a acelerar su deterioro. Por eso lo mejor es que esos documentos sean consultados a través de canales digitales. Ok. Bueno, John Jairo, háblenos un poquitico más que tiene, si nos puede ayudar, porque está muy bacano esto, ¿sí? ¿Dónde podemos ir de manera digital a estos archivos? Y por último también, ¿dónde podemos consultar la programación de la biblioteca departamental? Por supuesto que es muy variada y aprovechando este espacio. Bueno, entonces, para consultar los archivos pueden escribirnos al correo electrónico. No sé si el manager o el operador de ustedes puede digitarlo ahí. Archivo histórico, así pegadito, en minúscula, archivo histórico. Archivo histórico, todo en minúscula. @bibliovalle.gov.co. @bibliovalle.gov.co. Sí. John Jairo, le voy a pedir a la directora de la biblioteca departamental que lo mande una beca a la Universidad de Texas, en donde están los archivos de la obra de García Márquez. ¿Le gustaría? Fantástico, qué honor que me haces, Rafael. Por supuesto que me gustaría, sería emocionante. Me llenan de expectativa. Qué buena punto. ¿Se imagina esa forma en que deben estar esos archivos? Porque creo que ya está de escritores como Faulkner, como García Márquez, de Hemingway. Hay una cantidad. ¿Se imagina esa forma en que están esos archivos? Pues, Rafael, esa intervención es una provocación a tertuliar y te digo que si me sueltas la carreta, pues tendrán que cortarme, porque si mal no recuerdo, pues para compartir con todos los que están viendo la transmisión, pues me corregirás, porque seguramente tendrás un grado de experticia mayor. El asunto es que cuando Gabriel García Márquez fallece, y corrígeme por favor, y tú y Daniel, se genera una disputa por cuál va a ser la institución que va a conservar esos archivos históricos de él. Y además que la intervención que haces es muy pertinente con el valor patrimonial que tienen para una sociedad los archivos, ¿sí? Entonces se genera una pugna. ¿Por qué? Porque, bueno, esos archivos son personales, pero son de un interés público nacional. Entonces entra ahí una pugna, ya no me acuerdo la ministra de Cultura en ese momento, entre si es el Estado colombiano quien debe
pues apropiarse con la venia de la familia, que son los herederos de esos archivos, y conservarlos como un bien patrimonial, o qué otro actor debe conservarlos. Entonces entran en la pugna ahí, creo que la Universidad de Austin, Texas, no me acuerdo muy bien, pero entonces entra la Universidad de Texas a pugnar con el Estado colombiano, y finalmente es la Universidad de Texas quien logra quedarse con esos archivos, porque ellos además tienen la política de conservar archivos de grandes escritores como Faulkner, efectivamente. Entonces, pues como te digo, si me provocas aquí empezamos a tertuliar, pues al calor de un café y de esta buena tertulia, porque soy un súper tertuliador. Y eso que dices es esencial. Imagínate uno poder acceder a los archivos, que imagino que podrá uno ver los digitales, de la propia mano de Gabriel García Márquez escribiendo 100 años de soledad. ¿Sí? Ahí está, Rafa, ahí está la invitación para el café. Hay que ir a la biblioteca departamental, que entre otras cosas tiene cafetería, ¿no? Así es que yo lo he visitado mucho, mi querido John Jairo, la biblioteca departamental, y he ido a algunos, ahí creo que se hacía, no sé si era el Oiga Mirilea o en el festival del libro, que se hacían algunas conferencias allá, yo iba mucho. Y claro, hay que visitarlo, ¿no? Y hablamos sobre eso, que es interesante. Pero la familia optó por la Universidad de Texas en Austin porque consideraba que la forma en que se iban a archivar los documentos de García Márquez iban a ser lo que ellos querían y pretendía, que fueran archivos seguros, bien hechos, porque no me imagino, mi querido don Jairo, y usted me corregirá, en Colombia, en Bogotá, guardando esos archivos, si el gobierno colombiano tiene un archivador de tal magnitud. No sé. Nosotros contamos con una entidad que rige la política nacional de archivos, que es el Archivo General de la Nación. Evidentemente contamos con esa política, con esa institución. Ya no conozco las razones específicas, puntuales que habrá tenido la familia para optar por la Universidad de Texas, pero por supuesto que nuestro Estado colombiano ha estado en un proceso progresivo de valorar, de conservar y darle una función a esos archivos. Permíteme conectar a Gabriel García Márquez ahora con nuestro presidente, porque ellos dos compartieron en diferentes momentos el mismo colegio, ¿no? En Zipaquirá, creo. Sí, en Zipaquirá. Pues según lo dice nuestro presidente en su libro, una de las primeras acciones que se hizo en nombre de todos los cambios sociales que vendrían es que se metieron a la oficina de los archivos y extrajeron la ficha de matrícula de Gabriel García Márquez, porque al colegio parece que no le gustaba mucho haber tenido la presencia del Nobel. Entonces, fíjense toda la importancia y toda la línea narrativa que puede generar un archivo. Entonces se meten allá a Petro y y se sacan esos archivos y publican la ficha de matrícula de Gabriel García Márquez. Imagínense cuántos Gabrieles García Márquez o cuántos Gustavos Petros, futuros presidentes, pueden estar estudiando ahora en el Antonio José Camacho, y todo el interés que puede despertar la foto con la que se matriculó el estudiante cuando tenía 18, 19 años. En una tertulia, John Jairo, que próximamente tendremos porque ya el tiempo se nos acaba y tenemos otro invitado, le cuento entonces la ficha de Rafael Araujo Gámez como abogado, ¿yo? Esa es buenísima. En estos días lo visitamos, John Jairo, allá en la biblioteca, ¿vale? Rafael, vamos y nos extraemos la ficha de estudiante de Mao de la Santiago de Cali. John Jairo, de verdad, muchas gracias por el espacio. Qué buena noticia para todos los vallecaucanos poder acceder a este archivo, y de verdad que en próximo momento tendremos la oportunidad de vernos e invitarte acá en la universidad de manera presencial, ¿vale? Muchísimas gracias. Se respira un ambiente muy agradable de lo que ustedes transmiten en cabina. Para nosotros el Antonio José Camacho es una institución muy querida que aporta muchísimo valor social, y ahí les digo que desde la biblioteca departamental estamos prestos a apoyar las actividades sociales y culturales que hagan. Nosotros podemos ir, ofrecer una exposición de fotografías antiguas de Cali. Es que el tema es muy grande. Y ya para cerrar, por ahí les comento que he encontrado una fotografía que a mí nunca se me olvida. Perdónenme que me extienda 20 segundos. Fotografía de los Rodríguez Orejuela en un acto social público en el hipódromo, cuando era parte de la junta directiva, compartiendo unas sodas y unas bebidas. Y a mí, por ejemplo, me parece que ese tipo de fotografías antiguas
sería fantástica ponerlas en el contexto de los muchachos, por así decirlo coloquialmente. Entonces, les renuevo mi agradecimiento y sobre todo, muchas gracias por este ambiente distendido, cordial, chévere, un ambiente de viernes, un ambiente caleño y bacano. Gracias. A usted, John Jairo, de verdad, muchas gracias por la atención y crean que por ahí luego nos vemos por una tertulia. ¿Listo? Muchas gracias.